Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. Estamos, mis queridos hermanos, entonces, como les he dicho, en la última sección de Romanos, la quinta parte de la carta, la que habla acerca del servicio. En este capítulo 12, mis hermanos, y en el 13 hasta el 15, el apóstol Pablo trata de las cuestiones prácticas de la vida cristiana. En los capítulos anteriores el apóstol trató el aspecto doctrinal, los principios de nuestra fe, pero cuando llega a esta parte de la carta, el apóstol trata las cuestiones prácticas de la vida cristiana. Y en el capítulo 12, mis queridos hermanos, Pablo pasa a considerar las relaciones de los cristianos. Por eso es que este capítulo 12 ha sido de gran bendición, de gran alimento y de gran vida para millones de cristianos en toda la historia. Porque en este capítulo 12 el apóstol Pablo nos habla acerca de las relaciones de los cristianos. Ahora, ¿saben por qué lo hace? Y aquí es donde la cosa se comienza a poner interesante. Escuchen, mis queridos hermanos, porque es en nuestras relaciones donde se ve nuestra fe en Cristo. La primera señal, mis hermanos, de que somos cristianos, de que creemos en Dios con todo el corazón, es que nuestras relaciones comienzan a mejorar. Nuestras relaciones deben ser ya relaciones transformadas. Si tus relaciones no están mejorando o no han mejorado, entonces necesitas revisar si verdaderamente has creído en Cristo o no. Porque la primera señal de que hemos creído en Cristo es que nuestras relaciones comienzan a ser mejores. La relación entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos en la fe, inclusive con los de afuera. Las relaciones mejoran por la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Se puede decir, mis queridos hermanos y mis amigos, que en este capítulo 12 Pablo habla de 4 clases de relaciones. Muy importante entenderlo para poder crecer en nuestras relaciones. En el capítulo 12 Pablo habla de 4 clases de relaciones. Primero, la más importante de todas, nuestra relación con Dios. Es una relación vertical. Eso lo vemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 12. De eso predicamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Luego de los versículos 3 al 8, el apóstol habla de nuestra relación con nosotros mismos. Y Pablo dice que no debemos considerarnos superiores, más allá de lo que realmente somos. Una relación exacta entre nosotros mismos, de nosotros mismos con nosotros mismos. Y luego, mis hermanos, de los versículos del 9 al 16, el apóstol habla de las relaciones entre nosotros, entre los cristianos, entre hermanos. Cómo deberían ser nuestras relaciones como miembros de la familia de Dios entre nosotros. Y finalmente, en la última sección del capítulo, del versículo 17 al 21, el apóstol Pablo nos enseña cómo deben ser nuestras relaciones con los de afuera, con nuestros enemigos, con las personas que a veces no nos ven bien. Así que, mis queridos hermanos, este mensaje el día de hoy va a tratar acerca de estas 2 últimas cosas de las que habla Pablo en el capítulo 12. Ahora bien, mis hermanos, estas instrucciones están dirigidas a la iglesia cristiana. Esto es muy importante. Tú lees el capítulo 12 y para poder entenderlo necesitas tener en cuenta que las instrucciones que Pablo da en el capítulo 12 no están dirigidas a todos. Están dirigidas a la iglesia cristiana, a los que conforman el cuerpo de Cristo, a las personas que han creído en Jesús y por haber creído en Él ahora constituyen la iglesia del Dios vivo. Eso es muy importante para poder entender al estar leyendo el capítulo 12. De hecho, miren, es lo que dice Pablo en el versículo 5, capítulo 12, versículo 5. Le voy a pedir a mis hermanos que me lo pongan por favor en la pantalla si son tan amables. Miren, ahí está.
bello estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Es un deleite todo el tiempo. ¿Cómo dice? También nosotros, siendo muchos, formamos, ¿qué dice? Un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Puede ser que tú no creas eso, puede ser que no lo entiendas, pero de todos modos es cierto porque es la palabra de Dios, ¿sí o no? Así que, mis hermanos, lo que tenemos en el capítulo 12 pues es cómo debe ser la iglesia cristiana en el mundo. Cómo debemos comportarnos como iglesia de Dios en este mundo. Cómo deben ser nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones entre nosotros, nuestra relación con los de afuera. Deben ser, dice Pablo, si lo pudiéramos resumir en una palabra, relaciones transformadas. Hace poco, mis hermanos, salió un artículo en un periódico famoso en los Estados Unidos. Ya ven que ellos miden todo. Y hicieron una encuesta. Hicieron una encuesta a 39 diferentes denominaciones evangélicas. Bautistas, presbiterianos, nazarenos, metodistas, asambleas de Dios, MIEPI, todos los movimientos cristianos hicieron una encuesta tratando de saber cuáles son las claves más importantes para el crecimiento de las iglesias. ¿Qué es lo que hace que algunas iglesias crezcan y otras mueran? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué algunas iglesias crecen y otras iglesias mueren? Hay algunos factores que se puedan encontrar en cualquier iglesia creciente, factores comunes a todas esas iglesias que las hacen crecer, independientemente de a qué denominación pertenecen o en qué lugar geográfico están ubicados. No, independiente de eso, algunos factores comunes que se encuentren en todas esas iglesias que las hacen crecientes. Y escuchen ustedes, la encuesta arrojó lo siguiente. De acuerdo a la encuesta se concluyó que la característica número 1 de una iglesia creciente es la atmósfera de amor entre su membresía. ¿Qué te parece? Es el factor número 1 de crecimiento de las iglesias. Un ambiente de amor entre su membresía. Wow. Cuando los cristianos comienzan a amarse verdaderamente unos a otros en la forma en la que Dios desea, entonces, hermanos, la gente es atraída. ¿Sabe por qué? Porque la gente está necesitada de amor. Cuando la gente asiste a una congregación en donde recibe, aunque sea un poco de cariño, un poco de atención, un poco de amor, la gente será atraída. Creo que esta es la razón por la cual el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos dice a todos los cristianos: necesitamos esforzarnos por relaciones transformadas, relaciones que hagan que nuestra iglesia sea una iglesia amorosa, que nuestras familias sean familias amorosas, que nuestros grupos pequeños, nuestros grupos familiares sean grupos de amor, porque este mundo está necesitado de amor. Es interesante, mis queridos hermanos y mis amigos, que después de evaluar a muchas iglesias, llegaron a la conclusión que las iglesias amorosas atraen más personas. No importa su teología, no importa su nombre, su denominación, su ubicación, no importa dónde estén ubicadas. Las iglesias crecientes son visiblemente más amorosas con los miembros y con los visitantes que las iglesias decrecientes. Así que, mis hermanos, el tema que Pablo toca hoy aquí, es un desafío que golpea nuestros corazones, es un llamado de Dios a sus hijos y a sus hijas para que hagamos un esfuerzo de sacudirnos
todos esos complejos, todas esas ideas equivocadas que recibimos allá afuera, y tratemos de vivir la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, el texto que hoy vamos a considerar es un texto tan simple y tan directo que cuando uno lo lee, pues hasta siente uno vergüenza. Yo no sé cuántas veces has leído el capítulo 12 de corrido, pero cada vez que lees el capítulo 12 y lees esas frases tan sencillas pero contundentes, te das cuenta que son frases que ni siquiera necesitan explicación. O sea, no se trata de qué quiere decir el texto, no, de lo que se trata es, ¿lo vamos a poner en práctica? Así que, mis queridos hermanos, si ustedes me acompañan esta tarde, quisiera que estudiáramos el texto, que hiciéramos un acercamiento a él con humildad, que le pidiéramos a Dios, a su Espíritu Santo, que nos ilumine para entender, aunque sea un poquito, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere decir. Así es que este texto se divide en dos partes claramente. Versículos del 9 al 21 es el tema general, cómo construir una iglesia amorosa. Pero esa sección se divide a la vez en dos secciones. Versículos del 9 al 16, Pablo nos habla acerca de cómo debemos amarnos entre nosotros los creyentes. Y luego del 17 al 21, cómo debemos amar a nuestros enemigos, a los que son de afuera, a los que muchas veces no nos quieren. No es que nosotros querramos tener enemigos, no, pero a veces pues es imposible, ¿verdad?, decidir en la mente de otro cómo nos ven. Y entonces, mis hermanos, esto es lo extraordinario y la belleza de la palabra de Dios. Cubre todos los frentes, cubre todos los ángulos. Dios pensó en cada detalle de nuestra vida y reveló su bendita palabra. Bendito sea. Así que si ustedes me acompañan, hermanos, entonces dice la pregunta en el título: ¿cómo construir una iglesia amorosa? Paso número uno. El paso número uno es el siguiente: amando a los creyentes. Así se construye una iglesia amorosa, ¿no? Amando a los creyentes. Escuchen, mis queridos hermanos, mis amados, si leemos toda la sección de corrido, del versículo 9 al 16, nos damos cuenta rápidamente, mis hermanos, de que la esencia de esta sección es que Pablo nos dice que debemos amarnos unos a otros de una manera excepcional. La iglesia que agrada a Dios, hermanos, es aquella que es amorosa. ¿Y saben por qué es la iglesia que agrada a Dios? Porque este mundo, hermanos, está lleno de personas que necesitan amor. Hay mucho odio allá afuera. Hay mucho resentimiento. Hay mucha desesperación, hay muchos conflictos. Este mundo es un mundo en conflicto. El único lugar en donde podrían encontrar la paz debería ser, hermanos, en la iglesia de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces dice Pablo, si vamos a construir una iglesia amorosa, una iglesia que impactará al mundo, la primera cosa que tenemos que hacer es amarnos entre nosotros como creyentes. Ahora bien, mis queridos hermanos, la pregunta lógica, ¿no?, la pregunta que surge es: ¿y cómo logramos eso? ¿Cómo hacemos eso? Sí, estoy de acuerdo, necesitamos amarnos unos a otros, pero el problema, ¿verdad?, la dificultad es ¿cómo logramos eso? ¿Cuál es el primer paso que damos? ¿Cuál es el segundo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, déjeme decirle que el apóstol Pablo nos da aquí 8 pasos de cómo cultivar una iglesia amorosa. Ahora, mis hermanos, el material aquí es abundante. De hecho, yo podría hacer una serie sobre cada uno de los 8 pasos. Pero yo quiero dar todo como un panorama completo, una vista global, como se dice. Así es que pues voy a ser breve, ¿no? Pero si no lográsemos terminar, hermanos, por la cuestión del tiempo, pues hasta donde lleguemos, ¿no? El principio de Dios es este: avanza hasta donde puedas llegar, ¿no? Entonces, en el nombre del Señor,
vamos a intentarlo. 8 pasos nos da el apóstol Pablo acerca de cómo cultivar relaciones transformadas. Ahora les tengo una buena noticia. Esto no solamente sirve para crear una iglesia amorosa. No, esto sirve también para crear familias amorosas. Esto también sirve para crear matrimonios amorosos. Esto también sirve porque la palabra de Dios es eterna, amplia, generosa. Esto sirve para la relación padres-hijos, hijos-padres. Esto sirve para todo. Bendita, eterna, amplia es la palabra de Dios. Así que si ustedes me siguen, hermanos, aquí está el paso número 1. Punto número 1, sé genuino. Si quieres construir relaciones transformadas, relaciones diferentes, relaciones buenas, tienes que ser genuino. Escuchen, hermanos, todos lo sabemos, pero nos cuesta trabajo ponerlo en práctica. Las relaciones fingidas, las relaciones falsas jamás dan buenos frutos. Miren cómo dice la palabra de Dios en el versículo 9, bendita sea la palabra. ¿Qué dice? El amor, dice, debe ser, ¿qué dice? Sincero. Y luego vean las siguientes 2 frases. Aborrezcan, dice, el mal, aférrense al bien. Va a ser interesante que entendamos por qué dice Pablo eso y entender qué tiene que ver las últimas 2 frases con la primera, que habla del amor sincero. Pero para empezar, mis queridos hermanos, si nosotros queremos construir relaciones verdaderas, entonces el amor debe ser sincero. Tú y yo debemos ser personas genuinas. Así se construyen iglesias fuertes, iglesias amorosas, en donde las personas dejamos de vivir con máscaras. Somos genuinos, somos auténticos. Esa es la única manera en la que funciona la misericordia y el amor de Dios en nosotros. Otra versión, hermanos, traduce, allí donde dice el amor debe ser sincero, otra versión traduce, ámense sin hipocresía. O sea, sin máscaras, es lo que quiere decir. La palabra hipocresía es una palabra usada por los actores griegos. Ustedes saben eso porque lo aprendimos en la escuela secular. Los actores griegos usaban máscaras en el escenario. No eran ellos mismos, no eran reales, no eran auténticos, no eran genuinos. Se les llamaba hipócritas porque se la pasaban cambiándose de máscaras. Pero escuchen, hermanos, el Señor nos dice en su palabra que el amor debe ser genuino, no usar máscaras. Si alguna vez, mis hermanos, vamos a tener una iglesia amorosa, debemos quitar nuestras máscaras. Debemos ser personas reales de carne y hueso. Así es como se construyen relaciones verdaderas en todo ámbito de la vida, no solo en el de la iglesia. El problema, mis queridos hermanos, es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos usando máscaras. No sé si ya te diste cuenta. De manera automática, inconsciente, nosotros cuando nos relacionamos con otros, inmediatamente ponemos la máscara. Y entonces las relaciones nunca son sinceras, nunca son genuinas. ¿Por qué no amamos genuinamente, mis hermanos? Creo que muchas veces es porque tenemos temor de amar. Hay un libro que fue publicado hace unos años precisamente con este título. Se hizo una investigación científica. ¿Por qué nos da miedo amarnos de manera transparente? ¿Por qué tengo miedo de amar? ¿Saben cuál fue la respuesta que encontraron los expertos? Tengo miedo de amar porque amar significa que tengo que exponerme. Y si me expongo, perdón mis hermanos, si me expongo como realmente soy, pues quizá no te agrade. Si conoces al pastor Armando Díaz como realmente es, híjole, igual y te desanimo. Y entonces, pues para no desanimarte y que me sigas aceptando y que tengas una imagen de mí, ¿qué hago? Me pongo una máscara. Mis queridos hermanos y mis amigos, el verdadero amor requiere que algunas veces, bueno, no que algunas veces, que todo el tiempo
seamos sinceros y auténticos. El amor debe ser sincero. Bendito sea Dios, que Él nos ayude. Mira, así se construyen relaciones transformadas, relaciones matrimoniales fuertes, relaciones familiares fuertes y una iglesia de bendición. La gente se siente bien cuando llega a una iglesia en donde la gente es real, porque dice la gente: por fin he hallado un lugar en donde puedo ser yo mismo. Ahora bien, quiero explicar un poquito las siguientes dos frases para que veamos la conexión. Miran cómo dice las siguientes dos frases. No solo dice que el amor debe ser sincero, ¿qué más dice? Aborrezcan el mal, dice, aférrense al bien. ¿Por qué dice aborrezcan el mal? Ahí te va, esto es tremendo, esto es increíble, la palabra de Dios. Hermanos, algunas veces, ¿verdad?, tienes que tomar una postura contra algo. Amar sin normas no vale la pena. Mucho ojo. Lo que está diciendo Pablo es: algunas veces tienes que tomar posturas en contra de lo malo. Aborrece el mal, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos, debemos aborrecer el mal? Escuche bien, porque el mal hiere a las personas, el mal destruye a las personas, el mal daña a las personas. Si el mal daña a otros, entonces debemos aborrecerlo. El amor genuino, el amor verdadero debe tomar posturas en contra del mal. El amor sin normas no vale la pena. Pablo dice, ¿verdad?, que hay algunas cosas que debemos aborrecer. Y luego Pablo pasa a la parte positiva: aborrezcan el mal. Y luego viene una frase positiva. ¿Qué dice la frase positiva? Aférrense al bien. Creo todos aquí sabemos qué significa la palabra aférrense. Dime un sinónimo, ¿qué significa la palabra aférrense? Agárrense con todas sus fuerzas. Hermanos queridos y amigos queridos, escuchen, lo que Pablo está diciendo es esto: debemos pasar todo el tiempo haciendo el bien, de tal manera que no tengamos tiempo para hacer el mal. Eso es aferrarse al bien. Mis queridos hermanos, el punto es este: debemos rechazar el mal, aborrecer el mal. Es decir, debemos aborrecer el pecado, pero no debemos aborrecer al pecador. Debemos rechazar lo malo que la gente está haciendo, pero no debemos rechazar a la persona. Yo puedo rechazar algo malo que la gente esté haciendo, pero jamás rechazo a la persona. Sería, mis hermanos, como bañar al niño, ¿no? ¿Cómo se dice? En el caso, en la palangana, no sé cómo se diga, en la bañerita del niño, y después que lo bañas tiras el agua sucia con el bebé. Claro que no. Rechazas lo malo que la persona está haciendo, pero no rechazas a la persona, es lo que quiere decir. Si vamos a tener una iglesia genuina, mis queridos hermanos, creciente y amorosa, debemos ser genuinos y no usar máscaras. Sé como tú eres, es lo que dice el primer versículo de este precioso texto. Así se construyen relaciones transformadas, matrimonios transformados. Dejen de fingir, dejen de usar máscaras, sean genuinos, y así también en la iglesia de Dios. Bendita sea, gloria a Dios. Amén. Preciosa su palabra. Vamos al número 2, hasta donde podamos llegar, hermanos, porque está precioso, pero pues es mucho acá, ¿verdad?, el material que tenemos. Número 2, cuida de las necesidades de otros. Ahora ve al paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Cuida de las necesidades de otros. Qué palabra, hermanos, ¿no? Porque vivimos en un mundo egoísta, ¿no es cierto? En donde se nos enseña desde que somos niños, desde niñitos se nos enseña: no, que no te importe nadie, el más importante eres tú, cuídate tú, ve por tus necesidades, ve por lo tuyo, no veas por lo de los demás.
Exactamente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es un desafío tremendo, es una exigencia perturbadora, porque va en contra de todo lo que nos enseñan allá afuera. Mira lo que dice el versículo siguiente, versículo 10. ¿Qué dice? Ámense, dice, los unos a los otros con amor fraternal, respetándose. ¿Y qué dice? Honrándose mutuamente. Si tienes una pluma, te pediría de favor que encerraras en un círculo o en un óvalo la frase: con amor fraternal, así debemos amarnos. Ahora, ¿qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Todos sabemos, hermanos, que en el idioma griego hay 3 clases de amor. A ver, dígamelas. Primero es el amor eros, que es el amor sexual. De ahí viene la palabra erótico, ¿verdad? Eros, el amor sexual, así lo entienden los griegos. Luego está el amor fileo o filos, el amor filial. Es lo que podemos llamar el amor entre hermanos en una familia, por ejemplo. Ese no es un amor sexual, ese es un amor profundo, es una relación de amor fileo. Y luego está el amor ágape o agape, que es el amor sacrificial, en donde uno da su vida por otro. Ese es el amor de Cristo, es la más alta clase de amor que hay. Pues escuchen, mis queridos hermanos, cuando el texto dice ámense los unos a los otros con amor fraternal, la palabra fraternal es la palabra fileo. Es el amor entre hermanos, es el amor entre familia, en una familia. Lo que nos está diciendo Dios es que debemos vernos los unos a los otros en la familia de Dios como una familia verdadera y procurarnos y cuidarnos los unos a los otros. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Preciosa la palabra del Señor. Miren las últimas 2 frases. Dice, respetándose, dice, y honrándose mutuamente. Qué bella es una familia así, hermanos, ¿no? Yo como pastor conozco familia en donde los hermanos de la familia se están tirando unos a otros. Qué feo. O entre esposos se están tirando, la mamá a los hijos o los hijos a la mamá. Es una cosa terrible. Pero déjenme decirles que por la gracia de Dios conozco también familias en donde una hermanita está procurando a la otra, la está honrando. Es una cosa bella, hermosa. Eso es lo que Dios dice de su pueblo. ¿Cómo te voy a denigrar? ¿Cómo voy a hablar mal de ti? Eres mi hermano. ¿Cómo vas a hablar mal de mí? Me vas a respetar, me vas a honrar, me vas a cuidar. Tremenda la palabra del Señor, ¿no es cierto? Nada más pues que tenemos que estudiarla, profundizarla, observarla, qué dice y sentirla en el corazón. Cuando tienes una iglesia así, que parece una familia, que nos respetamos, nos preferimos, nos honramos mutuamente, entonces, hermanos, Dios nos usará para llevar su luz al mundo. De eso trata el capítulo 12. ¿Te das cuenta por qué está ahí ahora? Número 3, por favor, avancemos. El tercer paso para desarrollar un amor transformador o relaciones transformadoras es este: contagia a otros con tu entusiasmo. Hermanos, necesitamos contagiar a otros con nuestro entusiasmo. Así se desarrollan relaciones transformadas. Así se desarrolla una iglesia hermosa, una iglesia amorosa. Contagiando a otros con entusiasmo. Mira cómo dice el versículo 11 y dime si no. Mira lo que dice. ¿Qué dice el gran apóstol? De ser diligentes. Detente ahí, ¿no? Porque hay que disfrutar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Diligentes, hermanos, es lo contrario a ser descuidados. Diligentes es estar atentos, es estar listos.
Nunca dejen de ser diligentes. Y luego nos enfoca a qué. Antes bien dice, sirvan al Señor. Miren qué bonita la frase, ¿qué dice? Con el fervor que da el Espíritu. El fervor espiritual, hermanos, en griego, literalmente significa arder espiritualmente. ¿Te has dado cuenta, mi querido hermano, mi querido amigo, que hay muchas personas que no tienen fervor por nada? Espero que tú no seas una de ellas, pero tal vez te has topado con personas así. No se emocionan con nada. ¿Se imaginan a una pareja de recién casados sin tener emoción ni intensidad? Entonces, ¿para qué se casaron, no? Conozco muchos cristianos que son así, y tú conoces también, y ojalá tú no seas así. Son los testigos más apagados que hay. Pero la palabra entusiasmo, mis queridos hermanos, agárrale bien, viene de dos raíces griegas. Esto lo he enseñado varias veces, voy a enseñarlo por enésima vez. Yo no lo olvido, la palabra entusiasmo viene de dos raíces griegas. La palabra en griego, que quiere decir dentro de, y entusiasmos, de ahí viene de la raíz teos, que quiere decir Dios. Estar entusiasmados, mis hermanos, es estar poseídos de Dios. Ese es el fervor que da el Espíritu. Déjame decirte, porque es una gran señal, cuando Dios está en ti verdaderamente, la presencia de su Espíritu en ti te da fervor, te da vigor, te da entusiasmo para entusiasmar a otros. Esta es la clase de hombres y mujeres que Dios quiere. Los cristianos tibios, hermanos, enferman. Dios desea que estemos llenos de entusiasmo, porque eso atrae a la gente y bendice a la gente. Un cristiano tibio es una enfermedad, enferman a los demás. Pero un cristiano alegre, un cristiano entusiasta, un cristiano que tiene esperanzas, contagia a los demás y lleva a la gente hacia adelante. Esa es la clase de iglesia que debemos ser, para llevar la luz de Dios a todo lugar, a todos nuestros grupos familiares, a todas las partes de esta ciudad. Vamos a bendecirla. Romanos 12, en el versículo que estamos considerando, el versículo 11, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Quiero compartirte dos cosas muy importantes. ¿Cómo obtienes ese entusiasmo? Porque hay personas que no lo tienen. Yo quisiera estar entusiasmado como usted, hermano o hermana, pero no puedo. ¿Cómo obtengo el entusiasmo? Ahí te va. A la luz de la palabra de Dios, ¿sabes cómo se obtiene entusiasmo? Llena tu vida de amor. Las personas menos cariñosas son también las menos entusiastas. La gente más cariñosa es la gente más entusiasta también. ¿Cómo se obtiene el entusiasmo? Llenando nuestra vida de amor. Pero ya nos lo dijo antes el apóstol en el versículo anterior. Dice: ámense con amor fraternal. La una cosa lleva a la otra. Bendita sea la palabra eterna de Dios. Hermanos queridos, la gente cariñosa es la gente más entusiasta que hay. La iglesia que tiene mucho amor es una iglesia entusiasta. La iglesia que no tiene mucho amor es una iglesia apática. Qué terrible es ir a una iglesia apática, en donde se respira la muerte. Qué hermoso es ir a una iglesia viva, en donde se respira la alegría y el fervor y la pasión del Espíritu. Así obtienes el entusiasmo. Y ahora la segunda cosa, ¿cómo lo mantienes? Una cosa es obtenerlo y otra es mantenerlo. ¿Cómo lo mantienes? Pues Pablo lo dice claramente en el versículo: sirviendo al Señor
Miren, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Sabes cómo mantenemos nuestro entusiasmo? Lo mantenemos sirviendo al Señor. El texto no dice, si te fijas bien, es bueno leer lo que dice el texto, pero también es muy bueno leer lo que no dice, porque muchas veces en lo que no dice está la explicación grande de lo que dice. Y el texto no dice sirvan a la gente, no dice eso. En realidad nosotros servimos a la gente directamente, pero atrás de todo eso, en realidad ¿a quién servimos? A Dios. Es como cuando damos el diezmo. Lo que pasa es que no nos cae el 20, o como dicen los italianos, pues no capichi. Pero yo jamás pienso, aquí doy mi diezmo, entonces se va a gastar con la gente. Sí, se va a gastar con la gente, pero no he dado mi diezmo a la gente, se lo he dado a Dios. Y es lo que dice Pablo, no dice sirvan a la gente, no, ¿qué dice? Sirvan al Señor. Nosotros servimos a la gente, servimos a los niños, servimos a los jóvenes, servimos a los grupos familiares, servimos a la gente, pero en realidad no servimos a la gente. Cuando servimos a la gente, le servimos a Dios. Y cuando te mantienes enfocado en eso, el fervor del Espíritu se mantiene en ti. Cuando pierdes eso, te desanimas y te desenfocas. Dios nos libre. Escuchen esta historia conmovedora. Leighton Ford, autor del libro La Gran Minoría, creo que es un libro que todos deberíamos leer. Cuñado de Billy Graham, fue a visitar en una ocasión a la Madre Teresa de Calcuta. Y en la plática, Leighton Ford le preguntó: ¿cómo le hace usted para mantener su alegría? Porque ya ven cómo era la Madre Teresa, siempre con una actitud alegre, emocionada, siempre. Entonces Leighton Ford le preguntó: ¿cómo le hace usted para mantener su actitud de alegría? ¿Está usted en la peor parte de Calcuta? ¿Está usted en medio de tanta muerte? En medio de tantos escombros, en medio de tanta suciedad, en medio de tanta desilusión, en medio de tanta miseria. Oiga, ¿cómo le hace usted para mantener ese buen espíritu que siempre tiene? ¿Saben qué le contestó la Madre Teresa? La Madre Teresa le dijo: es que estoy enfocada no en servir a la gente, sino en servir al Señor. Wow, tan simple su respuesta, pero tan profunda. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Cuando estés enfocado sirviendo al Señor en lo que estés haciendo, vas a tener un gran entusiasmo. Cuando uno se cansa o se desanima, es porque se desenfocó. ¿Ves a una persona que venía tremenda sirviendo a Dios y de repente se desanimó y ya no aparece? Ahora sabes qué le pasó. ¿Qué le pasó? Se desenfocó. Quitó sus ojos de estar viendo lo que hace como que si lo hiciera Dios y lo empezó a ver como si se lo hiciera la gente. Se desenfocó, se desanimó, se fue. Si has perdido tu entusiasmo, ¿qué tienes que hacer? Es muy sencillo: volver a enfocarte otra vez. O sea, vuélvete a enamorar de Jesús. Todo lo que hagas, hazlo por amor a Jesús. Nunca te vas a desanimar así. Tu corazón siempre se va a mantener emocionado, entusiasmado, y siempre vas a entusiasmar a la gente. ¿Cómo he podido, hermanos, aguantar en el ministerio 37 años? Simplemente me enfoco en Jesús. Cada vez que subo al púlpito, al salir de la oficina pastoral, hablo con el Señor.
estoy enfocado en Jesús. Si no, ¿cómo podría aguantar tanto tiempo? No podría. De hecho, hermanos, ha habido momentos en que quiero tirar la toalla. Para ser pues honestos y transparentes, como dije en el punto anterior, ¿no? Todos los lunes tengo el síndrome, ¿cómo se llama? El síndrome post-sermón. Todos los lunes tengo el síndrome post-sermón. Estoy deprimido el lunes, pero rápido me recupero. El martes ya estoy otra vez listo, porque me enfoco en el Señor. Si no, olvídese, ya no estaría aquí. ¿Quién sabe dónde estaría? Todas las iglesias necesitan animadores espirituales. Te quiero decir algo, porque el Espíritu nos habla a cada momento. Cuando terminamos el servicio de las 11, algunos hermanos se acercan siempre para saludarme o preguntarme algo. Vino una pareja para hacerme una pregunta sobre el tema estudiado en el sermón. Y de repente así, ¿no? Como un chispazo, como que el Espíritu me dijo, diles esta frase. Casi ya ni les escuché lo que me estaban diciendo. Bueno, sí les escuché, pero yo les dije, les quiero decir algo. Quiero agradecerles a ustedes y me gusta estar cerca de ustedes porque ustedes son dos personas, una pareja, siempre me están animando. Se quedaron así. Ustedes, Dios les ha dado ese don. Quiero decirles a todos ustedes, hermanos, sean ustedes gente que animen a los demás, empujen a los demás hacia el bien. No hagan comentarios negativos, no vayan a hablar mal de la iglesia, no vayan a hablar mal de Dios, no vayan a hablar mal del sermón, no vayan a hablar mal de la palabra. No, muestra lo bueno y lo grande que es, honra, levántalos, anima a la gente. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Vas a llegar al cielo y el Señor te va a decir, ¿a cuántos animaste? Y tú vas a empezar a contar, a ninguno, Señor. Y el Señor te va a decir, exacto, aquí tengo los libros. Tú estabas desanimando a la gente todo el tiempo. Santo Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado con cariño, con amor, desafíalo. Regálale tu mejor mirada y dile, entusiasma a los demás. A ver, dile. Tú dime, ¿tiene o no tiene sentido la bendita palabra de Dios? Ni modo que me digas que no. Ya deja de estar desanimando a tus hijos. ¿Para qué te metes en ese trabajo? Ni la vas a hacer. ¿Para qué quieres empezar eso? Ni va a servir. Eres un terrible desanimador. Dios cierre tu boca, así no. Mira, bendita sea la palabra del Señor. ¿Qué hubo? Avancemos uno más, nos da tiempo. Número 4. Sí toca el 4, ¿verdad? Sé positivo, paciente y una persona de oración. Esto está muy bueno. Oigo las voces de algunos que me están diciendo, pastor, te estás acercando mucho a mí, porque yo soy una persona bien negativa. Me dicen el negativo, me dicen el impaciente. Y no te quiero decir que no oro, porque entonces sí ya me va a caer un rayo. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué espera Dios que seamos? Mire la palabra de Dios. ¿Cómo dice el versículo? ¿Qué versículo es? 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Y luego, ¿qué dice? Perseveren en la oración. No me digas que no, ahí están las tres cosas. Alegres en la esperanza, pacientes en la aflicción, perseverantes en la oración. Ahí están las tres cosas que tienes en el punto. Analicemos tantito, nada más para saborear la palabra del Señor. Primero, sé positivo. Mira cómo dice la palabra de Dios en la primera frase. ¿Cómo dice?
Alegres en la esperanza. ¿Listo a recibir la revelación de Dios aquí? Escuchen, hermanos, ser alegres, mantener una continua actitud de alegría, es a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí. Es ser positivo. ¿Qué cosa es ser positivo? Ahí te va otra vez. Ser positivos es ser alegres, mantener una continua actitud de alegría, no importan las circunstancias. Anota esto en tu corazón y no lo olvides jamás. Yo no lo olvido. La alegría es la segunda emoción humana más saludable de la vida. ¿Qué tal? ¿Cuál es la primera? Dije que la alegría es la segunda emoción humana más saludable de la vida. Si es la segunda, ¿cuál es la primera? La gratitud. Hermanos, las personas agradecidas y las personas alegres tienen las dos, ¿cómo dije? Emociones humanas más saludables que hay. Por eso, hermanos, la gente que es lo contrario de la gratitud, la gente que se está quejando siempre, está enferma. Y la gente que está todo el tiempo enojada, molesta y jamás está contenta, está enferma. Mira nomás lo que has recibido esta tarde. Dios te bendiga, Dios me bendiga y ponga su palabra en nuestro corazón. Ahora bien, es fascinante ver el texto, hermanos, y aprender. ¿Por qué los cristianos podemos ser positivos a pesar de las circunstancias? Ya ven que hay personas que les preguntas, ¿y cómo estás? Y algunos contestan, estoy, que ya es ganancia. Pero arrastran la voz así como que quisieran, ay, que ya no les preguntaras. Qué terrible, ¿verdad? Encontrarse gente así. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo cree usted? Su mecha. No, así déjale, no te preocupes. Escuchen, hermanos, ¿por qué los cristianos podemos ser positivos a pesar de las circunstancias? Pues te lo dice la Biblia, pues. Pablo nos dice por qué. Podemos ser positivos porque tenemos esperanza. Escuche, la esperanza es la que produce la alegría. Una persona que es pesimista, que es agria, es porque no tiene esperanza. Si quieres ser más alegres, desarrolla tu esperanza. Con la situación negativa que el mundo vive, creo que necesitamos este ministerio ahora como nunca en la iglesia. Necesitamos personas, hermanos, que estén llenas de esperanza para transmitir alegría a este mundo. Y eso es lo que deben ser los hijos y las hijas de Dios. Dos, dice, muestren paciencia en el sufrimiento. Sé paciente en el sufrimiento. ¿Cómo debemos reaccionar, hermanos, al sufrimiento? Con paciencia, pero seamos honestos, seamos reales, seamos transparentes, seamos sinceros. ¿Cómo reaccionamos realmente ante el sufrimiento? Nos enojamos, andamos de malas, andamos de mal humor. Y luego andamos escupiendo todas estas actitudes hacia afuera y se las transmitimos a nuestros hijos. ¿Saben dónde aprenden a nuestros hijos a ponerse de mal humor ante las circunstancias? Lo aprenden de nosotros.
Si ellos vieran a su padre y a su madre con otra actitud, cuando ellos enfrenten eso, sabrán enfrentarlos y la bendición de Dios se transmitirá de generación en generación. Pero si no hacemos así, ¿cómo pues? Muestren paciencia en el sufrimiento. Pablo dice que debemos ser pacientes, hay que soportar, hay que aguantar. Nuestra actitud ante el sufrimiento debe ser diferente a la actitud que asume el mundo. Eso debe caracterizar a los cristianos. La forma en la que encaramos el sufrimiento, soportamos con paciencia. Y número 3, mis hermanos preciosos, perseveren en la oración. Sé una persona de oración. Sé un hombre constante en la oración. Sé una mujer constante en la oración. Habla con Dios todo el tiempo, habla con Dios todo el día. Vas caminando, habla con Dios. Vas manejando, habla con Dios todo el tiempo. Sé un hombre de oración. Sé una mujer de oración. Escuchen, es fácil caer bajo presión. En ese momento eres más irritable con las personas. Cuando estoy bajo presión es muy difícil para mí. Es más fácil para mí ser más irritable con mi esposa, con mis hijos, con alguien más. ¿Cómo sé que estoy bajo presión? Pues comienzo a enojarme, comienzo a molestarme, a quejarme y empiezo a escupir el mal humor. Pero mira la clave de Dios en su palabra preciosa. Si la analizas, si la ves con ojos profundos, si la consideras, ahí está. Dice, perseveren en la oración. Te voy a dar un secreto. La alternativa para la presión es la oración. Si mi vida de oración no está bien, me voy a molestar con las personas más fácilmente. Si te peleaste hoy con tu mujer, si te peleaste hoy con tu marido, seguramente fue a que no oraste en la mañana. ¿Qué dice Pablo? Perseveren en la oración. Ahora tú dime, ¿qué significa perseverar? Tú dímelo. Todo el tiempo. Es que ya el domingo ya oré. El domingo pasado. Sí, pero tiene 8 días. No alcanza. El domingo alcanza para el domingo nada más. Hermanos, cuando seamos personas así, positivas, pacientes y de oración, tú dime, ¿a poco eso no se va a reflejar en un mejor ambiente familiar? Tú dime. Qué terrible viven las familias que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en su corazón. Se la pasan peleando todo el tiempo. En Chiapas, mi estado natal, tenemos un refrán allá en la costa, dice que vivimos como perros y gatos. No sé cómo es eso, pero así decimos allá. Hermanos, pero cuando somos así, tenemos un mejor matrimonio. Tenemos una mejor relación con nuestros hijos. Tenemos una mejor relación con nuestros padres. Tenemos una mejor relación en la iglesia. Y la gente que viene lo percibe y dicen, yo quiero un lugar así. ¿Te das cuenta hacia dónde quiere ir Dios? ¿Lo ves? Número 5, nos da tiempo todavía, hermano. Hasta ahí vamos a llegar, hasta el 5. Abre tu corazón y tu casa a otros. Abre tu corazón y tu casa a otros. Este es el número 5. Miren cómo lo dice el versículo 13. Llevo 5 versículos, 9, 10, 11, 12 y 13. Preciosa la palabra del Señor, bella, se disfruta cuando se analiza y se reflexiona. Miren el versículo 13 cómo dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Dice el punto número 5. Abre tu corazón y tu casa a otros.
Es un llamado radical, hermanos, porque allá afuera en el mundo aprendimos lo contrario. Cierra las puertas de tu casa, que no te interese nadie, preocúpate solo en ti, hay tanta inseguridad. Es un llamado radical, perturbador. Es un llamado de Dios a hacer algo que la gente no hace. Ayuden a los hermanos necesitados. Por eso somos familia. En la familia nos ayudamos unos a otros. Si veo que a mi hijo le hace falta algo y puedo ayudarlo, lo ayudo. Tal vez mi hijo al rato ve que me va a faltar algo y él también me ayuda, porque tiene el Espíritu de Cristo. Si tú vas a vivir oyendo lo que dicen las redes sociales, oyendo lo que dicen allá afuera, te vas a convertir en una persona egoísta, una persona mala, malvada. Pero si oyes lo que dice Dios y dejas que el Espíritu te llene con su palabra y te transforme, probablemente te conviertas en una persona de bendición, una persona de luz. Como dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Levanta tus ojos. Mira a tu alrededor, a tus hermanos, a la familia de la fe. Ya no dejes de ir al grupo familiar, porque si no, pues, ¿cómo te vas a enterar, pues? Pues es que yo no sé quién tiene necesidad en la iglesia. Claro. ¿Cómo te enteras? ¿Quién sabe qué medios y herramientas tienes para enterarte? No vas al grupo pequeño. Yo te he insistido tanto, sé parte de un grupo, porque ahí se da la vida. Ahí me entero que mi hermano necesita y luego voy con otro y le digo, juntemos algo y ayudémoslo. Ni modo que me digas que no dice eso la palabra. ¿Cómo dice la palabra? Ayuden a los hermanos necesitados. Para eso somos una familia. Algunos tenemos bendición que el otro no tiene ahorita. Vamos a ayudar. Al rato nosotros no la vamos a tener, pero el otro la va a tener y nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Les dije. Hoy en la mañana, antes de venir a la iglesia, mi esposa me dijo, amor, me dice, hay 2 jóvenes en nuestra iglesia a los que quisiera que becáramos para que vayan a su campamento. Ven que estamos ahora con el campamento de los jóvenes. Cuesta 800 pesos y eso les da derecho a varias cosas. A pasar un tiempo de descanso y de relax sano, con pláticas y conferencias y líderes que los cuidan y van a sembrar en sus corazones, ¿no? Y yo, hermanos, cuando ella me dijo, hay 2 jóvenes que necesitan que les apoyemos con una beca de parte de nuestra iglesia. Y yo, hermanos, ni tardo ni perezoso dije, sí, totalmente de acuerdo, vamos a apoyarlos. Porque es más, de eso voy a hablar hoy, pues la palabra tocó hablar de eso. ¿Qué le hago, hermanos? Es el Espíritu. Ayuden a los hermanos necesitados. Y luego miren la segunda cosa que dice. ¿Qué dice? ¿Practiquen qué? La hospitalidad. Hermanos, no confundir. Escuchen por favor. La palabra hospitalidad literalmente significa amor al forastero. Lo que está diciendo, hermanos, es que seamos amables con el forastero. La traducción Phillips es una traducción moderna del Nuevo Testamento, traduce así: nunca nieguen alimento o cama a nadie. Hospitalidad es amor por los forasteros. Hay una diferencia entre entretenimiento y hospitalidad. No creo que todos nos damos cuenta, ¿no es cierto? No es lo mismo entretenimiento que hospitalidad. Creo que la hospitalidad es un don de Dios.
Sin embargo, todos debemos hacer el esfuerzo de ser hospitalarios, porque eso dice pues el pasaje. No estoy inventando, eso dice. No dicen los que tengan el don que practiquen la hospitalidad. ¿Eso dice? No, es para todos. ¿Qué dice? Practiquen la hospitalidad. Escuchen, hermanos, este mundo es un mundo egoísta. Es difícil encontrar personas con un gran corazón. Pero los cristianos deberíamos serlo, porque Dios nos lo manda. Practiquen la hospitalidad. Gracias a Dios nosotros tenemos entre nosotros familias hospitalarias. Quiero agradecer a Matita, que estás acá. No sé cuántos años ella ha abierto su casa para que hospedáramos al doctor Ricardo Garrett una semana continua cuando venía a darnos conferencias. Pero cada vez que yo les he pedido a Andrés y a Mati, fíjense que tenemos a esta persona, a este hermano que viene y no tiene pues para pagar un hotel, necesitamos ayudarle, siempre han abierto su casa. Y no solo ellos, otras familias de nuestra amada iglesia. A veces, hermanos, y eso es bonito en nuestra iglesia, hasta se pelean los hermanos. No, mándelo conmigo, me dicen. No, ya se lo di a fulano. Bueno, el otro año ya nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Esa disposición, hermanos. Practiquen, dice, la hospitalidad. ¿Saben por qué, hermanos, no somos más hospitalarios hoy? Dos razones. Una, creo que algunas veces, hermanos, simplemente estamos muy ocupados. Estamos tan ocupados que decimos, no tengo tiempo. Me gustaría, pero no tengo tiempo. Y la segunda, tenemos miedo a la inseguridad. Pero escuchen, hermanos, Dios no va a invalidar el mandamiento por la inseguridad, ¿o sí? Ni modo que me digas ahorita, bueno, es que el Señor cuando escribió la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 13, pues no sabía de la terrible inseguridad que hay ahora en México. Yo creo que si el Señor supiera eso, lo borraría. ¿Crees que lo borraría? Al principio del año, en la serie sobre escoger nuestros valores, yo les dije que contamos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dirigirá para saber a quién abrir la puerta y a quién no. Hay que seguir siendo hospitalarios. ¿Qué hubo? Tremendo, hermanos. Hasta ahí. Si Dios nos permite, vamos a continuar la siguiente semana. Pero mira, voy a cerrar de la siguiente manera. Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo. Como te puedes dar cuenta, voy a cerrar. No se desconcentre. Deje que Dios le hable. Como te puedes dar cuenta, esta es una exigencia inusitada. ¿Ya te diste cuenta? Es una exigencia perturbadora. Humanamente hablando, imposible de realizar. Cuando veo estas 5 cosas, sinceramente tengo que decir, Padre, son hermosas y son ciertas y así debería ser, pero sinceramente me cuesta mucho hacerlo. Esa es la intención del Espíritu, precisamente, que te des cuenta de eso. ¿Sabes para qué? Para que dándote cuenta le pidas a Dios que cada día te ayude para poner en práctica cada una de estas cosas. No sé si me explico, pero sí quiero. Aquí hay una pequeña lista, hermanos, de cosas que Dios quiere que hagamos. El domingo pasado hablamos acerca de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Ese tema lo vamos a estudiar esta semana en los grupos pequeños. Va a estar tremendo, no te lo pierdas.
Pero a veces nosotros decimos: sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es. Bueno, pues aquí te ayudo. Aquí hay 5 cosas que Dios quiere que hagas y que Él quiere que yo haga. Y sin su ayuda no lo podremos hacer. Por eso tengo que vivir cada día en oración y diciéndole: ayúdame a hacerlo. Porque si me lo dejas a mí por mis propias fuerzas, no lo podré hacer. Pero si tú me ayudas, lo lograré. Quiero preguntarte esta tarde: ¿te atreverías a pedírselo a Dios? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál será tu decisión? ¿Qué le ofreces a Dios esta tarde? Quiero invitarte a que te pongas de pie y oremos al Señor.